Hoy, como les digo, vamos a trabajar un segundo ejemplo que tiene que ver con un login y un menú principal, y vamos a ir modificando algunos elementos nuevos en un formulario. Eh, el ejemplo el ejemplo que les dejé a ustedes ya cargado en, en el portal por medio de los enlaces es este BD20, ¿verdad? Que es prácticamente es un ejemplo de un formulario donde se incorporan las consultas básicas, como les decía. Entonces ahorita vamos a trabajar otro distinto para que ustedes tengan también variedad y puedan tomar ideas de cómo ir trabajando con bases de datos y algunas consultas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre deben tomar en consideración de tener activo, en este caso, su servidor local, que en su defecto puede ser XAMPP o WAMP, ¿verdad? Hay algunos otros también que pueden utilizar. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mis servicios activos o iniciados. Me voy a meter al administrador y así podemos trabajar con las bases de datos. Ahí estamos. Entonces ustedes pueden observar, aquí yo tengo las diferentes bases de datos de ejemplos con las que he estado trabajando algunos ejemplos. Algunas pues simplemente han servido de pruebas, algunas están vacías, pero ahorita pues vamos a utilizar una de estas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta estudiante 2020, esa es la que nos va a servir, o la de estudiante. Vamos a ver. Esta tiene varias tablas. Vamos a utilizar esta. Si se dan cuenta, esta tiene varias tablas. Tiene, por ejemplo, tiene en este caso el ID usuario, nombres, apellidos, clave, ID perfil, ¿verdad? Que ya tiene cargada alguna información para poder hacer las pruebas respectivas. Pero para dar una explicación rápida de cómo crear una base de datos, pues simplemente se van, le dan clic a nuevo. Aquí escriben el nombre de la base de datos con la que ustedes van a trabajar. Le voy a colocar aquí, vamos a colocarle estudiante. Ya tengo un 2020, le voy a colocar estudiante 20 nada más. Y esto del cotejamiento es en función del idioma con el que se va a trabajar la información de la base de datos. Normalmente se utiliza el UTF-8, y esto es por la cuestión de los símbolos, mayúsculas, minúsculas, algunos símbolos específicos que maneja el español, como la parte de la virgulilla de la ñ, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo, este es aplicando el asistente, como les digo. Entonces ustedes buscan el cotejamiento. Aquí tenemos el UTF-8 Spanish 2 y el Spanish normal CI. Pueden utilizar cualquiera de ellos. A la hora de darle crear, va a venir y nos va a generar nuestra base de datos. Si se dan cuenta, aquí está la base de datos, se llama estudiante 20, y ahorita no tiene ninguna tabla generada. Pueden venir ustedes también y desde aquí, desde SQL, como les decía, venir y crear una base de datos nueva. Vamos a un create database, por ejemplo, y le colocan el nombre prueba 2020. Sí, esta es una forma de hacerlo bien sencillo. Pueden ponerle algunos criterios como la parte del cotejamiento y algunas otras cosas, pero con el hecho de colocar este create database prueba 2020 les va a crear la base de datos. Entonces ahí sí que si ustedes controlan o manejan un poquito la parte de los scripts, en este caso de bases de datos, pueden implementarlos también. Ahí no hay ningún problema. La cuestión es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Y ahorita que están empezando también, pues les estoy dando una pequeña introducción a esto para que puedan utilizar el MySQL. Aquí, si le damos continuar, si se dan cuenta, con el simple hecho de colocar esto ya me lo creo. Simplemente también aquí
Tomamos en consideración que no coloqué lo del cotejamiento, entonces pone 1 por defecto, pero es como una instrucción o un script bien sencillo para poderlo crear. Entonces aquí, si ustedes observan, prueba 2020, aquí está la base de datos. Entonces ahí ya la tenemos, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando con este de estudiante 20, este de acá, y este no tiene tablas. También ustedes pueden venir y crear una tabla, en este caso en función de un script. Pueden colocar create table, por ejemplo, el nombre de la tabla que ustedes van a crear y los campos que se van a estar colocando, pero también pueden utilizar el asistente fácilmente para poderlo crear. Entonces eso es lo que me interesa que ustedes vayan viendo, qué elementos van a ir trabajando en este caso dentro de su base de datos, qué tablas van a trabajar, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Bueno, si van a crear una tabla utilizando el asistente, pues le colocan aquí el nombre, por ejemplo usuario, y este número de columnas aquí pues hace referencia prácticamente a los campos que va a llevar la tabla, es decir, aquellos atributos o características específicas que yo voy a utilizar para poder llenar la información de nuestra tabla como tal. Dígase un ID, un nombre, un apellido, por ejemplo, la contraseña, lo que ustedes vieron anteriormente, la que les mostré que estaba llena. Esos vamos a considerarlos como los elementos de la tabla o los atributos. Ahora, algo importante que debemos considerar son, en este caso, aquello donde las tablas, por ejemplo, siempre deben llevar un identificador, y ese identificador es el que nos permite a nosotros definir el campo como tal, como clave primaria o foránea, dependiendo cómo lo estamos trabajando. Toda tabla va a llevar en este caso un identificador, y yo lo puedo definir como una clave principal, y esas claves o llaves en este caso nos van a servir para poder relacionar diferentes tablas. Entonces aquí, por ejemplo, yo le digo que necesito 4 columnas, o puedo decirle que necesito 5. Todo dependerá de los elementos que yo voy a agregar dentro de la tabla. Lo voy a dejar 4 ahorita, por si me faltan simplemente les voy a explicar dónde agregar. Entonces aquí viene y nos aparece prácticamente el editor de MySQL para poder crear nuestra tabla. Aquí colocamos los nombres de los diferentes campos que vamos a manejar dentro de la tabla. Entonces esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, puedo tener un ID, puede ser un ID alumno o un ID. Se recomienda que ustedes coloquen o identifiquen qué tipo de ID es el que van a estar utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, ID alumno o ID usuario, porque esta tabla se llama usuario. Si yo voy a utilizar este primer campo como el identificador y lo voy a asignar como llave primaria, entonces lo puedo colocar como un tipo entero, ¿verdad? Si yo no defino la longitud de los valores, por defecto me va a colocar 11, o en algunos casos aparece 8, pero ya estas nuevas versiones nos devuelve 11 como el mínimo en cuanto a la longitud de valores que voy a utilizar ahí. Si yo voy a definir esta como llave primaria, aquí por ejemplo yo le digo que sea autoincrementable. Entonces al decirle que sea autoincrementable, automáticamente me lo define como un campo primario o mi llave primaria. Le doy continuar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este esté como llave primaria, automáticamente me va a indexar este campo. ¿Y qué significa eso? No me va a permitir repetidos. Este me va a empezar en este caso a la medida en el que yo vaya agregando registros, la opción del autoincrementable va a ir generando números 1, 2, 3 y así sucesivamente, y no va a permitir que se repita ninguno. Prácticamente este campo del ID usuario no lo llenamos nosotros, lo llena
en este caso el mismo sistema a la base de datos. Si yo no hubiera definido este como una llave primaria, o yo lo quiero manejar particularmente, pues simplemente le hubiera colocado el ID de usuario, le coloco el tipo int, solo que no le agrego el autoincrementable, y eso me permite a mí agregarle valores a ese campo. Entonces esas son cuestiones que debemos tomar en consideración. Aquí por ejemplo le puedo colocar el nombre, apellidos o apellido. Aquí por ejemplo aquí tengo diferentes tipos de datos, tipos enteros, el varchar para poder manejar en este caso strings, al igual que el text, solo que el elemento text aquí es un campo que permite una mayor capacidad en cuanto a la información que voy a guardar específicamente en relación al texto, ¿verdad? Entonces me permite una longitud de datos mucho mayor al de tipo varchar. Entonces eso debo considerar. Tenemos datos de tipo fecha, por ejemplo, tenemos de coma flotante, aquí hay opciones de decimal, arroba, double, real. Entonces hay una serie de datos con los que podemos trabajar, pero de los más comunes son estos primeros. Estos son de los más utilizados normalmente. Bueno, entonces aquí, ahorita que están ustedes empezando, por ejemplo, yo le voy a decir que este va a ser un varchar, lo voy a manejar como string dentro de la programación en Java, y le voy a decir que use 50 espacios, o su longitud va a ser de 50. Aquí vamos a colocarle varchar a este también 50, por aquello de los nombres largos o apellidos extensos. Una ventaja del varchar es que si no utiliza los 50 espacios de longitud, se va a acomodar o acoplar al espacio utilizado nada más. Eso a diferencia del char. Si yo este lo hubiera declarado como char, el char pues tiene la característica de venir y usar los 50 espacios aunque no estén llenos completamente. Este espacio va a ocupar en la base de datos. Aquí por ejemplo tenemos nombre, apellido, vamos a agregarle una clave. La clave la puedo dejar varchar también, varchar, qué sé yo, 16 o 20, vamos a reducirlo. Imagínense que quiera manejar yo un perfil aquí, ya no tengo espacios para agregarlo, entonces para eso me sirve esta opción de aquí arriba, agregar. Aquí le doy clic al número de espacios que yo quiero. Si me llegara a confundir y coloco espacios de más, simplemente se dejan vacíos y a la hora de guardar la tabla pues no los va a tomar en cuenta. Imaginen que quiero agregar uno, entonces ya me generó el espacio, entonces voy a manejar un ID perfil, por ejemplo. Va a ser tipo entero, vamos a decir que va a ocupar 4 en cuanto a la longitud, y vamos a venir nosotros y ahí ya tenemos nuestra tabla. Hay otro elemento aquí que debemos tomar en consideración, esto que está aquí, donde está la opción de nulo. Si yo marco el espacio, si yo dejo esto marcado, entonces le estoy diciendo a la tabla que ese campo va a permitir nulo. Sin embargo, como este es mi campo de la llave primaria, ahí me va a marcar un error a la hora de guardarlo. Ese no puede ir nulo. Es mi clave principal o mi campo de la llave principal, y ese no debe en ningún momento permitir nulos. Por ejemplo, si yo tuviera algún dato como una dirección o algún teléfono que pudieran ser campos optativos, pues yo selecciono la opción y eso permite que el campo pues en este caso el usuario pueda llenarlo o no, en pocas palabras, ¿verdad? A eso hace referencia la opción de nulo. Entonces cuando ya tenemos esto, simplemente guardamos. Y ahí ya nos genera nuestra tabla. Ahí está la tabla. Me está diciendo que mi campo ID de usuario es la llave primaria y en este caso tiene una longitud de 11. Si se recuerdan ustedes, este tipo int no le coloqué yo un valor en cuanto a la longitud, lo dejé en blanco y era lo que les decía, me va a colocar 11 por defecto
que es el que trae en este caso MySQL ya en estas versiones. Anteriormente era 8, ahora ya subió a 11. Aquí está también lo del varchar, ¿verdad? Varchar 50 para nombre, apellido y varchar 20 para clave. Y el ID perfil, que es un int 4, por ejemplo. Aquí por colocarlo podemos editar esto. Podemos venir y editar los campos por si en dado caso nos hubiéramos confundido, podemos hacerlo fácilmente. Y aquí está la opción del auto incrementable que nos permite a nosotros poder generar los valores. Entonces este campo se va a llenar solo prácticamente. Si yo quiero insertar información, puedo utilizar esta opción de insert y puedo agregar información. Si se dan cuenta, este primer campo no lo voy a llenar. Aquí en nombre puedo colocar José, puedo colocar aquí Belis y puedo venir y colocar aquí una clave. Entonces voy a colocar un valor ahí y voy a colocar un 1 ahí por llenar el dato. Le doy continuar. Me genera mi script o mi consulta. Esa consulta es la equivalente a la que se usó para poder guardar la información. Si yo vuelvo a darle aquí clic en continuar, me va a duplicar la información. Entonces por eso es que no le doy continuar aquí. Entonces acá me voy a examinar y aquí tengo ya ingresado el primer registro. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo el ID usuario. El ID usuario se llenó automáticamente con el valor 1 y así sucesivamente va a ir 1, 2, 3 por la opción del auto incrementable que le incorporamos a la hora de crear la tabla. Puedo trabajar con consultas ahí, ¿verdad? Aquí un select, por ejemplo, la consulta select me permite mostrar la información de la base de datos. Esta opción del asterisco simplemente significa que me muestre todos los campos de la tabla. ¿De cuál tabla? La tabla usuarios. Where, el where es una condición. Pues yo le quito la condición. Lo que va a hacer esto es mostrarme todos los campos de la tabla usuarios en este momento. Aunque ahorita solo tengo un elemento. Si yo le diera continuar, me va a mostrar el registro que tengo. Ahí está. Me muestra esto. Si yo no quiero que me muestre todos los campos y solo quiero que me muestre nombre, pues simplemente coloco ahí nombre y ejecuto esa consulta y me va a mostrar solo el nombre de los usuarios que yo tenga. En este caso solo tengo uno. Podemos, si no me sé bien las instrucciones, puedo utilizar las que vienen predefinidas aquí. Puedo usar un insert, por ejemplo, y ya me genera mi script, solo que yo debo modificarla. Aquí le estoy diciendo que inserte en la tabla usuarios el ID usuario, nombre, apellido, clave, ID, perfil. Y por ejemplo, vengo yo y aquí donde dice values, aquí van los valores de la información que yo quiero agregar. En este caso, por ejemplo, el ID de usuario se puede quitar porque ese se va a llenar solo automáticamente. Entonces si yo lo quito, también debo quitar esta opción aquí del values porque no la voy a estar utilizando. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí ya tengo la información. Necesito agregarle el nombre. Bueno, si yo voy a insertar información, utilizo el apóstrofe y agrego el nombre, Mario, por ejemplo. Vamos a borrar el otro campo. Aquí me está pidiendo que agregue el apellido, entonces lo agrego dentro de apóstrofe. Por ejemplo, me dice clave. La clave está como tipo también está como varchar, si no estoy mal. Entonces también debo colocarla dentro de apóstrofes y le coloco la clave y el ID perfil está como un entero, le vamos a agregar un 2. Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Voy a insertar a Mario Torres, la clave 1234, el ID perfil 2 en la tabla usuarios usando el insert. Así es como funciona. Si yo tuviera algún error, cuando yo le dé continuar aquí, me va a marcar en la parte de abajo el error. Tengo que verificar si me faltó colocar alguna coma, algún signo de agrupación, por ejemplo, o alguna palabra si está mal escrita. Algo que debo tomar en consideración es que esta parte de SQL me permite generar mis consultas y ver qué información me devuelve las tablas, y estas consultas son las que voy a utilizar después en Java para poder obtener la información. Si yo le doy continuar aquí, me dice que una fila fue insertada. Entonces ahí insertó la información prácticamente.
me voy a examinar, la opción examinar, y ahí tengo a el segundo usuario. Si vuelvo a irme acá, por ejemplo, ahora necesito que me muestre todos los elementos. Entonces uso la consulta al select. De hecho, aquí puedo quitar estos pequeños, no son apóstrofes, sino como una especie de acento inverso el que tiene acá. Pero si se los quito ahí, no me genera ningún inconveniente. Entonces, si se dieron cuenta, usé el select asterisco from usuarios, me mostró todos los elementos de la tabla. Y estas consultas, como les digo, ya para Java nos van a permitir devolver información que tienen las bases de datos para nuestros reportes, en este caso, para alguna consulta o un filtro en particular. Yo puedo decirle que me muestre el nombre, el apellido, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, ahí me tira menús desplegables para ver qué es lo que necesito. Where, donde, por ejemplo, el ID del usuario sea igual a 2, por ejemplo. Entonces aquí ya hay una consulta con un parámetro. Entonces si yo lo ejecuto, si se dan cuenta, aquí me devolvió el nombre y apellido del que tiene el ID 2, Mario Torres. Entonces así es como yo trabajo con las diferentes consultas. Ya usamos el select, el insert, el update es para modificar. Entonces si yo quiero usar el update, entonces le estoy diciendo que modifique la tabla usuario. Set es como setear, si podríamos decirlo, y eso significa que modifique los diferentes campos de la tabla. Imagínense que yo quiero modificar, si yo quisiera modificar todo, pues el ID de usuario, aquí donde dice value 1, ahí le coloco la modificación al nombre. Igual con el apellido, bueno, perdón, aquí es el ID del usuario, pero el ID del usuario no lo podemos modificar, de hecho. Ese lo dejamos como un campo específico primario, entonces no lo tocamos. Entonces le digo que modifique nombre, apellido, clave, y aquí tengo que colocar o especificar la condición en el where de quién debo modificar. Imagínense que solo voy a modificar el apellido, entonces puedo borrar esto, puedo borrar esto también, voy a borrar todo esto y solo voy a dejar en este caso el apellido. Voy a modificar el apellido de Mario, es Torres, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí vamos a colocarle Tun. Entonces aquí le voy a decir donde el ID de usuario sea igual a 2. Entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que modifique los campos de la tabla usuarios, pero que modifique específicamente el campo que se llama apellido y que en lugar de Torres agregue Tun, donde el ID del usuario sea igual a 2. Entonces aquí le estoy especificando. Si yo no coloco la condición, lo que puede pasar es que si no está esto, lo que va a suceder es que me puede cambiar el apellido de todos a Tun, por ejemplo, o me debería marcar un error. Pero imagínense que yo quitara todo esto. Yo le estoy diciendo que modifique todos los campos apellido de los diferentes registros a Tun. Entonces debo tener cuidado también a la hora de ejecutar las consultas. El update, así como el delete, tiene la opción de simular consulta. ¿Qué significa eso? Hace una prueba. Entonces yo le doy aquí, me dice filas encontradas 1, me dice. Entonces está funcionando bien. Pero ¿qué pasaría si yo le borro esto? Voy a simular. Filas encontradas 2, dice. Entonces, ¿qué pasó ahí? O qué pasaría, mejor dicho. Ahorita estoy simulando, no ha hecho ningún cambio. Entonces lo que pasaría ahí es que me va a modificar mis dos elementos, o en este caso va a modificar el apellido de los dos usuarios que tengo registrados. Y eso es porque no especifiqué a quién debía cambiarle. Le quité la cláusula where. Entonces, si yo le digo donde el ID del usuario sea igual a 2, solo a esa persona va a afectar, ¿sí? Entonces eso debemos tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con las consultas. Entonces, como yo ya estoy seguro, ya simulé mi consulta, ya estoy seguro que a un campo va a afectar, le doy continuar, me dice que una fila fue afectada, me voy a examinar y de hecho ahí está Mario Tun.
lo cambió. Pero si hubiera quitado el where, a los dos usuarios les cambia el apellido y les coloca tú. Lo mismo pasa cuando yo uso la instrucción delete. Delete from, aquí todo le estoy diciendo que elimine, ¿verdad?, los elementos de la tabla usuario. ¿Dónde? Y aquí debo especificar dónde. Donde el ID, por ejemplo, usuario sea igual a 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a eliminar al usuario 2. O le puedo decir que elimine al usuario 1. ¿Qué pasa si elimino al usuario 2? Puedo simular consulta. Me dice que una fila es la afectada. Le doy continuar. Y aquí me está diciendo todavía si estoy seguro de eliminarlo. Le doy que sí. Y elimina uno. Entonces acá ahora me quedó un usuario. ¿Qué pasa si vuelvo a insertar información? Si yo vuelvo a insertar información, el ID del usuario ya no va a continuar desde el 2, sino que va a continuar desde el registro siguiente al 2. El 2 fue eliminado. Continúa desde el 3. Entonces, por ejemplo, hacemos otro insert, ¿verdad? Aquí vuelvo a quitar esto del ID. Esto se llena automático. Y aquí quitamos esto. Entonces aquí coloco, voy a volver a incorporar a Mario. Y eliminé a Mario, vamos a incorporar de nuevo. Vamos a regresarle su apellido original. Después teníamos la clave. Y el ID perfil es 2. Entonces ejecuto este. Y si revisamos aquí, si ustedes ven el ID, ya no es 2, sino que es 3, porque el 2 lo eliminamos. Bueno, entonces eso es una pequeña explicación del trabajo que se puede realizar con las consultas que yo tengo aquí predefinidas, ¿verdad? Con el select, el insert, el update y el delete. Estos son prácticamente las consultas básicas con las que se pueden trabajar y son las que nos sirven para poder incorporar información u obtener información de la base de datos desde Java. En este caso, eso es lo que deberíamos empezar a practicar. Aquí con esta opción del select o la opción del SQL, aquí podemos practicar o probar nuestros scripts para ver qué nos devuelve, y en base a la prueba que yo hice aquí, pues simplemente ya teniendo el script me voy a Java y ahí lo coloco y hago las modificaciones respectivas. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ir a Java y desde ahí vamos a programar. Solo que esta aquí me está sirviendo solo para explicar lo de las consultas. Voy a utilizar esta que ya tiene información. No era esta, era estudiantes, si no estoy mal acá, porque esta ya tiene la opción de usuario. Ya tengo llenos algunos. Necesito el ID usuario, el nombre o nombres, apellidos, clave y perfil. Este tiene, si vemos la estructura de este está como clave principal. Fíjense bien, este está como clave principal, pero no está autoincrementable, y esa es la otra opción que yo les estaba indicando hace un momento. Puedo colocar ese ID usuario como mi llave primaria, pero no necesariamente activar la opción del autoincrementable. Entonces, ¿qué permite esto? Que yo venga y utilice el ID de usuario y que yo lo llene, ¿verdad? Entonces, eso podemos hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces. Nuestra base de datos va a ser estudiante y ahorita vamos a trabajar con la tabla usuario. Nos vamos a Java y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a colocar esto y vamos a colocarle base de datos. Le voy a colocar vamos a colocarle aquí ejemplo 2. Así le voy a colocar. ¿Sí? Bien. Le damos finalizar. ¿Qué manda Lorena? ¿Alguien iba a preguntar algo?
Lorena, ¿iba a preguntar algo? Ah, está bien, no hay problema. No se preocupe. Bueno, sigamos aquí. Bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto. Vamos a empezar en este caso con todo el proceso desde la conexión, ¿verdad? Por ejemplo, voy a cambiar el nombre y le vamos a poner que colocar esto clases. Y también vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a colocar formularios. Esto nos permite trabajar un poco más ordenado toda la información. Bueno, acá por ejemplo en formularios voy a agregar un JFrameForm y la vamos a colocar FRM. Esta la vamos a colocar login. Muy bien, ahí está. Tenemos el login, tenemos aquí el paquete clases. Bien, ahora podemos modificar esto. Vamos a agregarle una etiqueta. Le voy a colocar usuario. Vamos a cambiar la fuente para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a copiar esto y le vamos a colocar a este clave o password, ¿verdad? Pero vamos a ponérselo en español. Ahí está. Ahora aquí vamos a usar un text field. Vamos a buscar el text field por aquí. Acá está. Vamos a cambiar sus propiedades también. Vamos a quitarle el texto. Vamos a cambiarle el nombre de la variable. Vamos a colocarle txt usuario. Ahí está. Bueno, ahora vamos a agregar un password field acá. Vamos a cambiar también sus propiedades en cuanto a la letra o la fuente. Ahí estamos. Y le voy a agregar aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto y lo voy a cambiar también el nombre de la variable. Le vamos a incorporar txt clave. Ahí está. Vamos a hacer un login sencillo. Un botón. Este botón le vamos a colocar ingresar. Ahí está. Solo vamos a cambiarle la fuente para que se vea bien ahorita que lo estamos editando. Listo. Y otro que diga cancelar. Bueno, vamos a cambiarle el nombre de las variables a btn ingresar, y a este también vamos a colocarle btn cancelar. Listo. Ya tenemos nuestro formulario de login. Vamos a generar una instancia desde aquí. Vamos a aperturarlo. Vamos a colocar aquí. Generamos una instancia al formulario login. Entonces sería frm login, ¿verdad? fl la vamos a colocar new frm login. Muy bien. Aquí me va a pedir que importe el acceso. Ahí está. Aquí está mal escrito. Listo. Entonces ahora la vamos a colocar ahí fl. Set location. Vamos a ver si no me está cargando mi menú desplegable fácilmente. Vamos a ver si me deja aquí. Muy bien. Hoy se está deteniendo un poquito ahí. Y el otro vamos a colocarlo en este caso, vamos a hacerlo visible.
Muy bien. Ahí, le coloqué aquí F1 y es FL. Ahí estamos. Bueno, entonces acá con esto pues prácticamente ya generamos una instancia al formulario login, ya nos permite mostrarlo. Vamos a hacer una prueba antes de, a ver si no tenemos algún error por ahí. Vamos a hacer el tiempo que cargue. Ahí estamos, está funcionando bien hasta el momento. Ya después ustedes le agregan presentación, colores, de logos y todo eso. Ahorita lo vamos a hacer así, un diseño básico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una nueva clase y esa clase le vamos a llamar... Bueno, llamémosle conectar a la clase. O le podemos colocar... Vamos a ver. Bueno, conectar. Esta va a ser mi clase para poder generar todo el código necesario para conectarme a, en este caso, a la base de datos dentro de MySQL. Eso es lo que vamos a hacer ahorita.